¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Juntos hicimos historia. Es el último libro de Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Le hemos invitado a que, con el corazón abierto, nos cuente cómo fue eso de conducir una de las campañas más interesantes que se han planteado en nuestro país. Más interesantes porque en esta ocasión sí, con toda intensidad, la ciudad virtual, las redes sociales jugaron un papel importantísimo. También porque la confrontación muchas veces se resolvió con sentido del humor, con ironía, con agilidad y otras veces, en efecto, con fuerte confrontación. ¿Qué papel juega esta mujer nacida en Sinaloa, llegada a la edad adulta en Monterrey, que puede, comprender y traducir el lenguaje del altiplano y también comunicarse con el lenguaje del sur-sureste? Esta mujer que fue símbolo de la inclusión justamente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Son muchas las anécdotas que vale la pena conocer leyendo el libro y, si quiere, antes de leerlo, utilizar este prólogo que hace Espiral para recomendar ese libro. Tatiana Cloutier, Juntos hicimos historia. Es el tema de esta noche. Comenzamos. Lo prometido para esta noche, Tatiana Cloutier, me da muchísimo gusto, de veras que es un honor para Espiral tenerte aquí. Pues mucho gusto, me encanta el lugar, la verdad es que me siento como en la sala de mi casa, qué gusto estar aquí contigo. Vamos a poner tu libro, Juntos hicimos historia, entre los que hemos coleccionado de este lado. Bueno, bien hecho. Y hoy lo vamos a usar de pretexto para hablar de ti, de tu tarea reciente. Este es un texto, yo diría de rendición de cuentas. ¿Qué hace una coordinadora de campaña? Pero no todos los coordinadores de campaña escriben un libro y no tan rápido. Te pregunto por qué, cómo surgió la necesidad. ¿Cómo surgió la idea? Fíjate que una amiga que anda metida en el mundo de representar gente que escribe y que da conferencias y todo eso, me dijo, Tatiana, me parece que tienes una muy buena historia que compartir y que tiene que ser compartida, es una historia exitosa. Y yo le decía, pues si todavía no se acaba la campaña. Y ellos no te la quisiste creer hasta el último momento, ¿verdad? No, porque conocemos la historia de este país. A ver, ¿cuántas campañas sin éxito te había tocado vivir? O sea, sin coronación. Te voy a decir, bueno, y te digo no mías, pero por ejemplo, yo competí en dos. Tú fuiste candidata a presidente municipal en San Pedro. Así es, a la diputación local, ¿no? Esas no las ganaste. No, y jugamos por la vía independiente y eran ejercicios, pero digo, vamos, son mis campañas, ¿no? Luego me tocó la de 2012 con Andrés. Me tocó la de 86 con Maquilo. La de 2006 sí estuviste en la de Fox y ahí ganaste. 2000. La de 2000, estuviste en la de Fox y ahí sí ganaste. No, te puedo decir, cuando digo, estaba en un patio, porque estaba en todo el tema de cuidado de casillas, estábamos en un patio grande, en un lugar donde estaban todas las computadoras donde vaciábamos las actas. Y todavía recuerdo aquella foto, había una pantalla en el patio y salimos y cuando sale Zedillo a decir, nos soltamos gritando y llorando todos y dijeron, vámonos a la Macroplaza. Y sale el encargado de toda la parte electoral y nos dice, aquí nadie se va a ningún lado. A mí me vale gorro lo que ese señor haya dicho. Si yo no tengo todas las actas, aquí nadie ha ganado. Así que cierren la puerta con llave y no se va nadie. Vale. Sí, entonces todos, ok. En el libro dices que si bien ese fue un momento muy gozoso, fue un triunfo excluyente en comparación al de Andrés Manuel López Obrador en 2018. A ver, ayúdame a ver esos dos momentos, 2000-2018. Si tú recordarás 2000, con la cantidad de votos que se gana y Vicente gana con la clase media para arriba, ¿no? Ese fue su margen. Así es, entonces por eso hablo que excluyente. ¿No tocó a los primeros pisos de la construcción social? Ahí votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, ahí votaron por el PRI, por Francisco el PRI, Labastida. ¿te acuerdas tú cuando era el voto
el PRI, el voto verde, el voto corporativista que manejaba muy bien el PRI, ¿recordarás? Sí. Entonces, ese fue el triunfo de la sociedad, de la clase media. Sí. ¿Y este del 18, cómo lo llamarías tú? Yo la llamaría ya me iba a reír sola, pero no puedo decir eso. Venga, pues. Ay, caray, a ver, compadre. Se enojan luego. ¿Pero qué vas a decir? ¿El voto chairo o qué vas a decir? No. Fue un voto más amplio. ¿Por qué? Porque la coalición fue una coalición amplia y amplia, muy amplia, desde un PES hasta un PT, a eso me refiero, Sí. en donde inclusive el movimiento propiamente se abrió a personajes como a Poncho Romo, a personajes como empresarios de Jalisco muy acaudalados o muy exitosos, como a los torrucos, por llamarlo de alguna manera, como tienes Empresarios del turismo, dirías. Sí, entonces... O sea, fue una campaña incluyente. Totalmente. Y ahí Tatiana Cloutier tiene no Soy solamente parte de mucho las que decir, mucho que explicar, porque ese fue tu papel. O sea, da la impresión, después de leer el libro, pero ya desde entonces, que Andrés Manuel López Obrador decide nombrarte coordinador de campaña porque tú le podías ayudar a crecer el arco. ¿Lo tuviste claro desde el primer momento? Te voy a decir, nunca le he preguntado por qué me nombró. ¿Y no te mueres de ganas de saber? No quisiera que me diga y que quiero seguir pensando mi propia ilusión. ¿Cuál es tu ilusión? A ver. No, la verdad que cuando me lo dijo, fue tal la sorpresa en términos de, órale, que no tuve como para preguntarle, bueno, ¿y para qué? Y tengo mi interpretación personal, que luego digo, si me la confirma, me sentiría a lo mejor más gacho de decir, le convenía lo cual sí es cierto, pero te digo que te lo digan, a lo mejor no es tan claro, entonces prefiero vivir mi propia ilusión. A ver, déjame yo pinchar la burbuja de la ilusión y seguramente saldremos bien librados después de eso. Era importante que fuera mujer. Era importante que no fuera parte de su núcleo duro de votantes. Era importante que le ayudaras a traducir con otros públicos, particularmente con el norte del país y los nortes, porque hay que decir que Monterrey y Sinaloa son lo mismo, aunque tú puedas hablar con uno y con otro. Tenía que hablar con la sociedad civil que no se sentía próxima a Andrés Manuel López Obrador. Tenías que hablar con las mujeres y con los jóvenes. Es decir, sí reunías varios elementos. Yo no sé qué tanto me ubicaba Andrés Manuel en la sociedad civil y en la capacidad de traducirlo. Todo lo demás te lo compro. Pero dejaste el PAN. ¿Hace cuántos años? Pues sí, pero lo dejaste para irte con la sociedad civil. Sí. O sea, Pero claramente eso no incluso así arranca el libro, ¿no? Sí, pero no necesariamente o sea, yo no conozco a Andrés Manuel que él ubicándome dentro del contexto de la sociedad civil. A eso me refiero, ¿eh? Ahora, durante la campaña te pide que hables con organizaciones. Me dice, mira, ¿te acuerdas que nos nombra a Emilia Alfonso Romo y a Poncho dice que va a encargarse de la parte de empresarial y de la sociedad civil, ¿no? Y me dijo, y tú ahí te ocupas de lo que quieras, ¿no? O sea, fue un poquito así como, si te queda tiempo libre, haces algo, ¿no? Y ahí en el libro recuerdas que después de decir tu discurso, te abraza y te dice, tú hablaste como candidata y yo como coordinador de campaña. A ver, ¿qué quiere decir esa frase? Recuerdo mucho, estábamos ahí en el hotel Holiday Inn Express de Lázaro Cárdenas en Monterrey, en San Pedro, Garza García, y pues llegamos, había un podium ahí del propio hotel y 3 sillas como niños bien mal portados, ahí estábamos sentados Andrés Manuel, Poncho y yo. Y ya se levanta Andrés Manuel a hablar, pero a mí no me dijo ni qué iba a decir, a mí no me dijo nada, nomás me dijo, vente y ahí voy a nombrarlos. Pues yo dije, ahí se acabó la rueda de prensa y le van a preguntar a él. Entonces dice, bueno, aquí estamos, señores de la prensa, reunidos porque el día de hoy tengo 2 cosas que comunicar muy importantes. He decidido nombrar a Alfonso Romo como el coordinador de vinculación con el empresariado y con la sociedad civil y a Tatiana Cloutier como mi coordinadora de campaña. Y dice tantito de nosotros y dice, bueno, y aquí va a pasar Tatiana a hablar. ¿Te parece conferencia mañanera, sin preparación? Adelante. Y entonces yo dije, yo sí parecía de conferencia mañanera, no sé si yo no sé, ¿verdad? Entonces yo dije, caray, ¿a qué momento me dijeron a mí que iba a hablar? ¿Qué voy a decir?
Y además, pues me paro, ya no me acuerdo qué dije. Pero lo dijiste muy bien. Así es. Y sí, hablé de esta parte porque para mí, como fue este momento en que decido dar la cara, que es parte de lo que hablo en la narrativa esta, y digo, ¿por qué es importante salir no lo puse en ese momento como dar la cara, pero decir por qué es importante salir a dejarte de quejar y empezar a actuar en consecuencia del rumbo que quieres que tome el país? O sea, Es una frase muy fuerte del libro, ¿no? Dar la cara para que no nos vean la cara. así es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Y así lo puedo decir. Si el ciudadano común, y cuando digo común es todos, ¿no? Fuera consciente cuando paga impuestos de que tiene el derecho de darle el derecho y la obligación de darle seguimiento a cada peso, cómo se usa y en qué se usa y reclamar el uso, sería otro país este. Y a eso si me refiero. fuéramos exigentes como lo merece el país estaría en otro Nomás lugar. imagínate tú, fíjate, si tú en una empresa donde tú trabajas o cuando tú le das dinero a un hijo porque iba a ir de compras o algo y le dices, oye, ve a ver, hazme cuentas. ¿Por qué no lo hacemos con los gobernantes? Pero además que tú les pagas. Entonces, decir, si yo soy consciente que te estoy pagando, que yo pago con mis impuestos tu sueldo, yo te trataría de otra manera. Sí se nos da muy bien echarle la culpa a los políticos por lo mal que está esto. Y es una manera de vivir sin culpa. No, es una manera irresponsable de no asumir lo que te toca responsablemente como ciudadano de hacer. Y me encanta, tengo un hermano que lo pone mucho, dice, yo en mi empresa le doy seguimiento porque soy el dueño y aquí el ciudadano no se comporta como dueño. Si el ciudadano es el mandante, el ciudadano debe darle seguimiento a los políticos. Y si no, cerrar tu boquita y no quejarte. Ahora, el problema es que meterse a la política en tiempos como los que nos ha tocado vivir no es algo de presumirse. Es decir, los políticos les cuesta trabajo contarles a sus hijos que se dedican a eso, pero a todos los hijos les da pena contarlo en la escuela. Y tú tomaste la decisión de dar este paso rompiendo con parte de tu familia, con parte de tus amistades, porque pues una cosa es dar la cara y otra cosa es dar la cara en contra de las opiniones de tu círculo inmediato. Claro. A ver, hay un acto personalísimo, es decir, voy a hacer política y le voy a hacer donde yo creo, no me importa lo que piensen los demás. Cuéntame ese momento, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es? Por eso digo que es un proceso que viví y que capto que al haberlo vivido y haberlo compartido, pude animar a que muchos se animaran a hacer este proceso. ¿A qué me refiero? A ver, ¿qué teníamos frente a nosotros? Frente a nosotros teníamos a Margarita, al Bronco, a Mit, a Naya y a Andrés Manuel. Voy a quitar a Margarita y al Bronco porque voy a ser muy sangrona porque no tenían nada que hacer en la boleta, ¿no? Pero voy a entrar en los tres que sí tenían algo que hacer en términos de posibilidades. Y decir, a ver, el PRI y el PAN eran más de lo mismo, un modelo el que yo no estaba de acuerdo que siguieran las cosas caminando por ahí porque ya sabíamos a dónde íbamos a ir a continuar. Y decía yo, a ver, tengo dos opciones. ¿Me sigo quejando o apoyo a que gane la opción en la que yo creo? Y siendo consciente que el pasado había sido el nicho donde Andrés Manuel no había llegado y la campaña era la clase media para arriba por las descalificaciones, por las mentiras. El voto que obtuvo Fox. Sí, por todo aquello que se armó en contra de Andrés Manuel. Y yo viendo y habiendo vivido lo que yo viví en la Ciudad de México y decir, yo quiero eso para mi ciudad. Entonces decir, si tengo la posibilidad de salir y decir, mira, está con maíz el producto, vamos a apoyarlo y vamos a dar este paso que México necesita Tengo dar. un segundo. Andrés en Tabasco no hubiera dicho está con maíz. Y tú sí lo puedes decir en el norte. Insisto, eres una traductora entre Méxicos distintos. Sí, ¿sabes de dónde viene? Fíjate, me voy a meter en un recorrido de mi pasado y creo que ese es el gran regalo. Por eso digo que la vida te prepara para lo que vas a hacer sin saber por qué. Cuando yo estaba chica, mis papás me mandaron a la escuela pública. ¿Estando en Sinaloa? En Sinaloa.
Ustedes creciste en Culiacán. Crecí en Culiacán hasta los 15 años, de los 15 a los 18 me fui a San Francisco a estudiar en Estados Unidos la prepa y luego me vine a Monterrey a estudiar la carrera. Y cuando me voy a la escuela pública, pues fui capaz, o sea, me salía en la mañana del mundo de la comodidad y los privilegios para irme al mundo cotidiano de la mayoría de los mexicanos. Y en la tarde tenía que regresar a vivir en este otro mundo. Y aprendí a moverme así. A ver, Tatiana, estamos en una época donde en el mundo la política está haciendo a partir de identidades religiosas, pero también sociales. Hay quien ve con buenos ojos la lucha, la confrontación entre los pisos, entre la escuela pública y la escuela privada, entre color de piel y otro. Y hay quienes están haciendo el esfuerzo por la reconciliación equitativa, justa, entre una familia que tiene distintas expresiones identitarias. Tú claramente te colocas dentro de la reconciliación. De los puentes, le digo yo, que es lo mismo, sí, de crear puentes. Vamos a hablar otra vez de la campaña. Ese era el dilema. Jugar en el enojo, la ira y la revancha por la injusticia que tiene este país, o en el reconocimiento de las diferencias para trascenderlas y unir al país. ¿Pudiste influir en la campaña en esa dirección? O sea, ¿pudiste calmar los ánimos más iracundos? ¿Pudiste poner en juego la fraternidad, digamos? Híjole, no lo sé en términos de que, o sea, no lo sé. Digo, el resultado está ahí, que no es un resultado de Tatiana. ¿Lo hiciste con el candidato? Lo platicábamos y es parte de lo que narro aquí, lo cuento aquí, de cómo, de alguna manera, antes de la campaña, hablamos de esto, lo hablamos, o sea, Santiago Pando platica con Beatriz de esto, de cómo es el momento de el hombre sabio, y sabio me refiero, el hombre maduro, que ya caminó, que ya se tropezó, que ya aprendió del tropiezo, que ya está listo para decirle a México para dónde vamos en lugar de qué es lo que no funcionó. En qué sí estamos de acuerdo para transitar y no en qué nos podríamos pelear para quedarnos en la diferencia. Ahora, el discurso fifí chairo contradice esta historia reconciliadora. Sí, de alguna manera, y es un vaivén, y yo lo veo de alguna... Sí, y yo no creo ni que todo el mundo es A ni que todo el mundo es B. Creo que tenemos en algún momento un punto de encuentro en algo en común, que es la parte en donde dices podemos encontrarnos para ver cómo caminamos, ¿no? Cómo caminamos. Y lo pongo en esta manera. Si tú me dices, pues yo soy chaira fifí o fifí chaira, creo que soy fifí chaira, ¿sí? Creo que quepo más ahí. Y a mí no me molesta ninguno de los dos. Como en la escuela, a veces en la mañana amanecías chaira en la escuela y en la tarde te regresabas a tu casa. No, en la escuela era fifí. Mira, claro, allá te miraban y como cuando fifí. regresaba a mi casa, mi mamá me decía, no me decía chaira, pero me decía, mijita, ¿cómo hablas así? Y le decía, pues tú me mandaste a esa escuela, Está de más, mamá. Está de más. A ver, voy a corte y de regreso hay un tema esencial. Tú pones en duda en este libro que esta haya sido la primera campaña donde las redes sociales sentaron un balance, incluso influyeron en el resultado. Yo no tengo duda que la ciudad virtual influyó. Hablemos de ella. Okay. Hablemos de cómo está otro espacio para hacer política renovado, está haciendo cosas muy interesantes y también cosas muy peligrosas. Sí. Vamos a corte. Regresamos. Estamos hablando con Tatiana Cloutier. Juntos hicimos historia. Este es el libro de Tatiana Cloutier, una memoria de campaña que deja más de una lección. Y uno de los temas interesantes es cómo esta campaña del 2018 pues ya plenamente se jugó en la era de la ciudad virtual. El presidente López Obrador, el día del triunfo, da un discurso ahí en la Alameda, en un hotel frente a la Alameda, y ahí dice una frase que se ha repetido sin parar: benditas redes sociales. Y tú coordinaste una campaña sobre todo en redes sociales. Te volviste magistral en algunos momentos en el debate en redes sociales. ¿Tienes duda realmente de que influyeron en el resultado? No. Jugaron un papel preponderante, pero otra vez, ¿cuánto peso les pongo? No lo sé. ¿Qué sí nos sirvieron y en qué nos apoyaron un chorro? ¿No? Primero, antiguamente, si algo salía en la tele, de aquí a que lo debatías o que tenías un espacio para debatirlo, te llevaba a la fregada porque ya había penetrado de una manera
muy grande. Aquí salía algo Andrés en la Manuel tele. López Obrador es un peligro para México. Esto es 2006 en la campaña. Tardaron semanas en poder reaccionar a Ya, esto. así es. ¿Por qué? Porque de aquí a que llegaba y que podíamos volver a aparecer, que yo no estaba en el 2006, pero vuelves a poder aparecer en la escena pública para desmentirlo y el tiempito que te dan o lo que te cuesta y todo, pues no hay manera, ¿no? Entonces aquí no. Aquí de repente en la mañana salía algo o algo declaraba alguien o alguien se equivocaba en alguien o se te resbalaba el candidato, se resbalaba algún candidato o alguien decía algo, en 3 segundos lo corregías. O al revés, si tú querías imponer un comentario o algo, hacías un video, ponías algo en redes sociales y con eso le dabas ya una matiz con la cual empezabas a fortalecerla y empezabas a comunicar un mensaje. Y eso es parte de lo que hicimos en campaña. Un diálogo muy intenso. A ver, déjame poner un ejemplo que me parece sensacional. Cuando José Antonio Meade, candidato del PRI, dice que México necesita un presidente con una serie de características, ¿no? Y tú antes de irte a dormir, además creo que Sí. estabas en el piso, te había tocado dormir en un No, colchón. me tocó en un colchón. Me acuerdo perfecto la noche oscura de Querétaro y que amaneció, que debe haber sido la noche más A ver, oscura para cuéntame mí. el espacio. A ver, no vamos a Te contar todo el cuento. libro porque Sí, la gente no, lo tiene te que cuento comprar. porque Pero esta anécdota no, vale oro. A ver, va sí. de nuevo. Habíamos quedado de ver a Andrés Manuel. Andrés Manuel iba a Querétaro mañana, ¿sí? Por decirlo así. Y yo, de hecho, estaba conociendo a Josefa González, la que hoy soy secretaria de Semarnat. Y Josefa iba a Querétaro. Yo tenía un evento en la mañana en Querétaro privado y en la noche iba a estar o en la tarde en el evento público con Andrés Manuel, ¿no? Ya en la cama, reviso así dije, a ver Tu qué pasó en el timeline, día. como le dicen. Reviso y de repente veo y digo, ¿Qué puso? A ver, ¿qué? dice, México necesita, pero así digo, lo pongo así porque digo, Así hijo lo de la-". leíste, pues. Dije, México necesita un candidato así, así, asado y quién sabe qué. Y yo digo, no es posible que un candidato no se apropie de lo que él cree que es y que ande poniendo un anuncio de se busca, caray. ¿Y qué le pusiste? Entonces dije, qué bruto es. Y lo puse al lado. Y lo dije, no, sí lo va a contestar. Y lo vuelvo a levantar el teléfono y entonces ya le contesto. ¿Desde tus 2 millones de seguidores? No, en ese momento andábamos como en 50. Ok. Y entonces le pongo, ¿A ¿y a quién quién propones? Y le iba a dar clic y dije, ¿será correcto o no? Y dije, ya no soy yo, soy la coordinadora de la campaña. Pum, le aplasté y me acosté a dormir. Y a la mañana siguiente me levanto y vuelvo a agarrar el teléfono, me meto a los inbox del Y miles de no, y el retweets. primero fue Risco, que me dice, nos tienes ahogados de la risa. Sí. Y yo, ¿por qué? Ahora, Digo, Mide ahí responde yo mero y se vuelve el lema de su campaña. O sea, la coordinadora de campaña Andrés Manuel López Obrador le entregó el lema que Mid no había encontrado. Esa es la dinámica de las redes. totalmente, totalmente. Y fíjate que algo que creo que también fuimos bien generosos con ellos, no se los cobramos, caray. Se lo debiste haber Se cobrado. los cobramos con votos. A ver, el video de la niña bien, que tú mencionas en el libro, lo hicieron los enemigos, les afectó con el voto conservador, o eso temías tú. Otros decían, no, hombre, fue Pigmenio Ibarra y fue un hitazo, era una genialidad. Aquí mismo nos debatíamos. A ver, ese video fue bien importante, incluso para penetrar el voto de la clase No, hombre, media. te digo, me acuerdo perfecto. ¿Tú Yo estás venía segura que nadie de la campaña lo hizo? de nosotros, no, nadie. Pigmenio Ibarra cerca- no lo hizo, porque ese es el rumor. Yo te digo, nadie cercano a nosotros lo hizo. Nosotros yo venía volando de Monterrey a Hermosillo o a Obregón, no sé para dónde volé. Llego y me recogen, alcanzo, estaba ahí Poncho Romo, estaba Durazo, Marcelo Ebrard y el propio Andrés Manuel. Yo llego al desayunador, creo que fue en Hermosillo que llego yo. Andrés todavía no bajaba a desayunar y de repente empieza a sonar el teléfono y no sé qué. Y yo digo, ¿qué? Y vi es un programa de radio en Nuevo Lo León. estaban pasando por ahí. Y entonces me dicen, ¿puede tomar la llamada? Porque queremos preguntarle qué piensa del video. Y yo, ¿qué video? O sea, Lo ves y dices que entonces le dije, oye, no sé de qué. Sí, el de la niña bien. Y yo dije, ¿cuál niña bien? Si no hicimos video, no sé en cuál cosa andábamos nosotros, por decir, traíamos un tema. Y yo digo, ¿qué niña bien? ¿Qué niña bien?
Y así les dicen en Monterrey también, Claro. pues la niña bien, pues no, dije, yo no he hecho nada en Monterrey, no hay candidato, o sea, ¿Te dio miedo que les quitara votos? pánico. Pero a ver, y los que dicen que ese video es el quiebre de la campaña, que es cuando realmente logran entrar Pues a oye, la clase el media. único que pudo haber sido cómplice ahí fue Solalinde, porque le puso, no sé si te acuerdas, la respuesta de Solalinde es espectacular. Y con la autoridad religiosa como que, Claro, lo digo yo, autorizó. aminora. Claro, va a haber un sacerdote bailando en San Pedro Garza, no creo que haya No, visto no, no, también. no, yo te digo, yo me moría decía, esto nos va a pegar. Ok, la estrategia en redes, digo, siempre se han quejado de que podía haber granjas de bots y que había bots por todos lados, pero había realmente redes orgánicas reales Te funcionando. digo, te voy a decir esto y van a decir, digo, aquí es donde yo empiezo a sacar mi edad y todo lo demás, porque cuando me decían, es que los bots, y yo les decía, ¿qué es eso? O sea, ¿llegaste a la campaña preguntando qué era un bot? sí. Seriamente. ¿Y cómo te volviste una tuitera tan exitosa? No, una cosa es que sepa usar el Twitter y otra Ya. cosa es que sepa que es un bot. Ya, ¿no? está bien, está bien. Digo, son dos cosas, ¿no? Y también debo decir, no es un ejercicio que hice sola, ¿sí? Primero te digo, tuvimos un grupo o sea, haz de cuenta que toda la parte de redes se manejaban en 3 vertientes, ¿no? Teníamos quienes manejaban, por decir, las redes del partido, que eran parte de la mesa. Ahí era Yadicol Polevsky la que tenía esa Así esa es, línea. ¿no? Pero se sentaba en la mesa común, ¿sí? Luego En la las del mesa. candidato es Jesús Ramírez. Así es, y estábamos nosotros con Abre Más los Ojos. Hay ¿Qué redes... es Abre Más los Ojos? ¿Qué fue? Fue ¿qué te puedo decir? Fue ¿Grupo de jóvenes? pues sí, bastante jóvenes. Fue un grupo de jóvenes que se vino a trabajar y ahorita te digo, porque creo que el Yo Mero, y nunca se lo he preguntado al Juan Pablo tampoco, cuando sale lo del Yo Mero me busca un chavo y me dice, oye, Tatiana, te quiero ayudar. Un chavo de Sinaloa, hijo de unos amigos míos y que yo había conocido mucho con la reforma política allá. Y me dice, Juan Pablo, yo me quiero ir a ayudarte. Y entonces le dije, pues órale. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con tecnología y uso de redes y todo esto. Y vinieron y aparecieron otro grupo de jóvenes que ya tenían esta parte de Abre Más los Ojos, que significaba AMLO, Abre Más los Ojos. Mira. Y de una manera subliminal poder comunicar cosas que antes comunicabas y no eras escuchado porque hablaba Andrés Manuel. Claro. Entonces, se juntaron estos dos y armaron esta estrategia de empezar a comunicar para llegar a jóvenes. Para explicar mejor los mensajes, para Así poderlos es. poner en los distintos lenguajes. Así es, ¿no? Ahora, ahí hay una dinámica que si bien tú en el libro se lo asignas al candidato, ahora al presidente, también es tu estilo, el sentido del humor. O sea, no, sí, digo, es que los políticos son unos acartonados. Tan aburridos como chupar un clavo oxidado, diría un amigo. Y ¿sabes qué? Y ni siquiera para eso, ni siquiera hacen gesto para eso, caray. ¿Sí? A ver, las conversaciones con López Obrador. Tú dices en el libro, es un hombre que en corto tiene un gran sentido del humor. Oye, y también en los mítines. O sea, en los mítines cuando decía, y ahí viene y no, ya no voy a decir porque quién sabe que la gente se reía. O de repente, cuando empezó a sacar esto de los rusos. O sea, Andrés Manuelovich. Sí, pero en ya campaña. sabes quién, Ricky Riquín Canallín. ¿No? Todos esos son momentos de humor en la campaña. Totalmente. Que ninguno de los demás tenía la destreza para ponerlos. Por eso te digo que el hombre maduró en edad y políticamente cuando aprendes allá a poderte reír de ti mismo, cuando las cosas dices, híjole. René Delgado te decía hace un momento que ahora que gobierna le haría falta ese mismo sentido del humor. ¿Crees que lo haya perdido, que ya el ejercicio de gobierno quite el sentido del humor? ¿O que le haces falta acerca de la campaña para hacerlo reír? ¿Qué puede pasar? Es un hombre con un sentido de responsabilidad muy grande. Ya. Y al hablar del sentido de responsabilidad, yo digo que te tienes que tomar como distancia para ver las cosas un poquito más, tomar como un segundo aire y ver. Y a veces cuando trae la prisa de sentir que tiene que lograr mucho en este tiempo, puede ser que el cansancio, digo, esta es mi interpretación, ¿no? O la tarea cotidiana. El peso de la República en tus espaldas. O sea, no hay forma de reírse con eso No encima. le pongo yo el peso porque luego lo hacemos real. Entonces digo, es el hecho de ver la cantidad de problemas que se tienen por resolver puede hacer que digan, híjole, y también, y si se ríe le van a decir de qué se ríe, chingate, vea cómo está el país.
Tú dices en alguna parte del libro que si te hubieran puesto a vender tamales, creo que oaxaqueños, Sí, es que no me gusta. hubieras hecho un mal papel porque no te gustan los tamales oaxaqueños. Pero si te dicen tamales de elote, eres buenísima. Sí, Tu tamal de elote es López Obrador. Es Sí, decir, porque te fue sentías eso. muy cómoda con ese candidato, con ese hombre. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por ¿Qué es qué? lo personal, qué es lo íntimo Te- que está narrado sí, aquí? te digo, por ejemplo, qué cosas. Primero, había leído el libro de la salida y lo analicé punto por punto y puse mis cuestionamientos y los pregunté y me resolvieron. Hicimos el plan de gobierno juntos, me refiero, o sea, participé y lo había digerido. Sabía lo que estábamos, o sea, sabía a dónde íbamos, cuáles eran los proyectos. Perdón que te interrumpa, esa es la oferta política, el hombre. Ahí voy, bueno, pero ahí voy. Pero entonces me siento clara con la oferta política, sé que estamos ofreciendo lo correcto, sé lo que ya no queríamos, y en eso tienes argumentos muy claros para defender, ¿no? Y voy con respecto a esto, un hombre que a lo largo de 18 años le han ido buscando dónde están sus millones, dónde están sus robos, dónde están sus... ¿no? Y no le han encontrado nada, ¿no? Un hombre que fue capaz de meter a un periodista a su closet, no tiene nada que esconder. Y ese es Andrés Manuel. O sea, sus ¿no? 3 trajes, sus 4 camisas. ¿Sí? Y O sea, hay algo genuino en ti y hay algo genuino en él que se tocan. totalmente, digo, no le da importancia a lo que no tienes, su asunto no es el dinero, su asunto tiene un compromiso porque quiere realmente servir a México, le duele México, y lo veía con Beatriz en una ocasión, te puedo decir, desayuné varias veces en su casa, y no sé qué tan íntimo sea esto, pero te voy a decir, desayuné varias veces en su casa, y nos daba a desayunar lo que le habían regalado el día anterior. O sea, me acuerdo la primera vez que llegamos sacó un atún, ¿sí? Para desayunar, pues sí. Pero un atún, no la lata de atún. Y dijo, Es un pescado. sí. Con espinas todavía. Pues no, sí, estaba en la piecesota así. Y le hice, Alguien le había entregado eso en el camino. pues, entonces dijo, vamos a calentarlo, y lo puso en la mesa, ¿quieren desayunar? Y yo pensé a mis adentros, yo nunca he desayunado atún. Es que esa es práctica asiática. En Asia que desayunan Entonces, pescado. Aquí a lo no. que te digo es como es. Claro. ¿Sí? No hay... Y eso no hay un escondite, no está el hombre oculto. Y eso es algo que dices, lo aprecias, lo respetas y no hay sorpresas en el hombre. Hay una crítica que se le hace frecuentemente y es que puede ser intransigente, que se mete una idea en la cabeza y no hay quien lo saque. Y tú en el libro dices, no, intransigente no es. El problema es, lo voy a decir en mis términos, Sí. es de los cobardes que no le dicen, no se atreven a refutarlo, porque cuando uno disiente de él, escucha. Déjame irme a corte y nos cuentas esa relación dialógica, dialéctica, hasta confrontacional que pudiste establecer con todo cariño con tu candidato. Vamos a corte y regresamos. Tatiana Cloutier, estamos hablando de su libro, Juntos Hicimos Historia, y estoy obligado a regresar en el tiempo, a irme a tus años más mozos en la política, la que tu padre, un empresario exitoso, además por generaciones, segundo o tercero en el éxito de la industria, digamos, agrícola y exitoso en Sinaloa, decide dar el paso a la política y los arrastra a la familia. No fue una tarea sencilla. Y ahí él aprende y tú aprendes y tu familia aprende. ¿Qué es eso de recorrer lo que tú llamas territorio? ¿Cómo te cambia el alma? ¿Cómo cambias hasta las tiendas donde compras tu ropa o la ropa que compras? Fíjate, en mi casa siempre hemos sido muy sencillos en vestimenta, siempre nos educaron así, siempre fuimos, pues... La ostentación no es lo suyo, pues. En lo más mínimo, al contrario, ¿no? Y termina la campaña de 88 y me acuerdo mucho una de mis hermanas. Que se vuelve muy popular. La gente lo quería tocar, la gente quería seguirlo, conectaba fácil con la gente. No, hombre, te puedo contar una, es un chiste ya muy pelado, pero es una historia. Llega un día mi papá, estábamos saliendo de un meeting y llega y le dice a mi abuela, mamá,
Me agarraron allá abajo y le dijo, pues no, dicen que tienes los huevos muy grandes. Dijo, la gente quiso saber si era cierto o no. Entonces te digo, me regreso a la parte esta de Maquio. Cuando termina la campaña, una de mis hermanas tiene que ser operada porque se desgarra todo un muslo, digo, todo un chamorro. Hacía ya gimnasia olímpica. Nos vamos a que la operen en Estados Unidos. Y mi papá va de compras. Y mi papá era muy gordo, no es como ahora que ya encuentra ropa en muchos lugares. Antes era muy difícil, estamos hablando hace 30 años. Y Maquio compraba su ropa en Big and Tall, para gente grande y gorda. Fuimos a Big and Tall y se metió Maquio, se midió un traje de baño, se midió un traje, y se midió pues la camisa del traje, que era una camisa blanca de manga larga, de esas que te pones abotonadas para los trajes. Y cuando llegamos, le decíamos, ay, papá, te ves súper bien. Adelgazó en campaña, adelgazó bastante. Seguía siendo robusto, pero ya no era gordo como había estado. Y llegamos a la caja y ya nomás traía el traje. Y no me acuerdo si el traje de baño. Le dijimos, papá, ¿y la camisa? Y dice, no, la devolví. Ay, papá, ¿por qué? Porque cuesta $60. Que hoy serían 1,200 pesos, más o menos. Entonces le digo, ¿y luego, papá? Y dijo, yo ya adelgacé y yo no puedo haber recorrido una campaña y ver lo que vi en este país. La miseria, la pobreza. Y comprarme una camisa de $60. Nos quedamos nosotros helados y como diciendo, papá, pues si ya eres sencillo, o sea, no había necesidad de ir a... Algo ¿no? A ver, perdón, esa historia conectada con López Obrador y sus pocos trajes y sus pocas camisas. Desde tu mirada, ¿cómo comparas esas dos biografías? Te lo digo a ti un poco. Sí. En su... Si la comparo, te digo, se enojan muchos porque me dicen, ya lo estás idolatrando. No, es un hombre que está conectado a la realidad y al dolor mexicano. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Y te digo que mucho de lo que tiene de ropa, yo digo que se la regalan porque me tocó ver en campaña que le llegaban con la guayabera, le llegaban con la guayabera bordada, una ¿cómo se llama? Una modista de aquí de la Ciudad de México, le mandó camisas conmigo, unas guayaberas bordadas, llegábamos a comunidades y le daban las camisas, o sea, y no se fija, él se pone, digo, me acuerdo un día... ¿Tú dirías, tanto recorrer el país le permite tener el nivel de sencillez de la población de este país? Totalmente, y contrario a los que lo han... Y no quiero decir con esto que sea mal recorrerlo en avión, no. Pero a estos personajes que normalmente viven alejados de la realidad, encerrados en los pinos, rodeados de los guaruras. Y voy a poner al cabo ya una raya al tigre, ya no pasa nada con la gaviota y Peña Nieto, donde sale una gaviota con un vestido con el que sale, con el viaje que se van cuando se van. Son 18 años de trabajo de una familia, ¿no? Para decirlo bajito. A ver, tú hiciste un libro de esto. A ver, tú disientes con López Obrador por la candidatura a Napoleón Gómez Urrutia. Tú dudas de la alianza con el PES en su momento. Tú criticas ciertas decisiones. Dices, iba caminando por la línea o por la línea tensa con el tema de la CENTE y mira que no estamos pagando el costo de esa proximidad. Es decir, ¿tú te animaste a ver a los ojos a Andrés Manuel y decirle, eso no va conmigo, no me gusta, y a dialogarlo? Sí, te digo, no lo del PES lo pensé porque ya para cuando yo ya lo vi, ya era un hecho consumado, ¿no? Pero con lo de Napoleón me acuerdo mucho, fue no sé, creo que fue el fin de semana y el lunes a primera hora todavía en el noticiero de alguien del mediodía me hablan y me dicen, ¿qué piensas de la nominación de...? ¿Qué? Entonces digo, sí, ¿qué piensas? Yo me quedé muda. ¿No podías creer que ibas tú a hacer campaña para Napoleón Gómez Urrutia? Me quedé muda y me dice ella, ¿qué piensas? Y entonces le digo, pues déjame preguntar porque pues no tengo respuesta, punto. Claro. No sabía ni qué había sucedido. Total, me voy a ver a Andrés Manuel, llego a su casa y me dice, ya voy saliendo para Cuernavaca, vente conmigo en el carro, vamos platicando. Ceci se va con su hijo en el carro atrás y dice que ahorita que terminemos la conversación, que terminó hasta Cuernavaca. Que así eran los acuerdos entre ustedes, ¿verdad? Sí. Dice, ahorita que terminemos, me dijo, te bajas, te regresas y yo me sigo en la carretera.
pues la carretera se fue hasta Cuernavaca la conversación, ¿no? Y le digo yo, híjole, Andrés Manuel, le digo, me va a costar un chorro. Le dije, a ver, explícame esto de Napoleón. Y le digo, yo no puedo salir. Le dije, ¿por qué no lo bajas? Quítalo. Y me dijo, no, 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 no. Le dije, o sea, bájalo. Y me explicó un poco por qué, que le habían recomendado en Inglaterra, que él, no sé qué, que había visto a los laboristas, que le habían dicho que era un personaje que valía la pena, que era un En perseguido. Canadá se construyó la idea de ser un líder demócrata del mundo del trabajo. Aquí en México nunca logró esa posición, pero es cierto que en Canadá lo veían como una víctima. Y en Inglaterra también, ¿eh? El Partido Laborista, Corbyn así, ¿eh? Porque fue quien lo recomienda. Corbyn lo recomienda. Sí. Eso me cuenta Andrés Manuel. Ahora, la parte central es que tú ahí lo que nos recomiendas a todos es jugar con libertad en el disentimiento, Tú en la eres crítica. tú eres periodista y tú le entiendes a esto. A ver, tú lo sabes. ¿Qué tanto te autocensuras o qué tanto te la juegas? Y es una decisión personal. Este es un país donde nos autocensuramos hasta los periodistas. Pues, está Es un cañón. problema, es como lo que Bueno, decías entonces, del ciudadano que no se hace responsable de bueno, su... entonces dices de quién es la bronca. Y por eso en el libro pongo, y voy a regresarme nomás, en la parte última del libro, es donde digo, a ver, caray, ¿y tú cómo vas a seguir haciendo historia? ¿A qué te vas a comprometer tú como ciudadano a hacer algo? A ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. Decir que el presidente es intransigente es una forma de disculpar nuestra falta de coraje Claro. para criticar y para hablar. Claro, y aquí es criticar, es una, digo, depende desde dónde te toque criticarlo, no, no porque no lo critiques, no, estoy diciendo es, si vas a criticar para desahogarte en las redes sociales y no hacer nada como punto de adicional para encontrar una solución, Apaga tu teléfono. por favor, digo, ahórratelo, o sea, no juegues al Ahora, Fox. si vas a dar argumentos, Si vas a dar argumentos y vas a hacer algo al respecto, que es como viene otra vez y regreso a por qué di la cara, porque me quejaba de lo que no me gustaba y tenía dos alternativas, cerrar mi boquita y dedicarme a tomar café o salir a hacer algo para cambiarlo. Ahora, hay muchos, Tatiana, que usan la voz para decir una cosa, pero en realidad están pensando otra. Y este es un libro que critica todo el tiempo ese doblez. Te irrita ese doblez. Y No, parece que eso también lo no compartes. me irrita que te voy a decir, si tú recordarás, híjole, no soy muy buena con los nombres, pero he leído mucho sobre la parte de los mexicanos y me acuerdo mucho, creo que fue cuando en el 2000 hace un libro, Castañón, no me acuerdo Adolfo cuál. Castañón, probablemente. Hace un libro en donde dice Adolfo Castañón, habla sobre varios temas y uno de ellos habla de cómo se hacen las leyes en este país. Y dice que las leyes en este país se hacen con palabras ambiguas para poder encontrar el recoveco en donde no te comprometes a nada. Verbos, coadyuvará. Coadyuvar es hacerse pendejo para que no suceda nada. Entonces, cuando tú hablas de coadyuvar, es una Ya manera... se lo llevó Pifas. No, por favor, yo les digo, vamos, por eso, ¿sí? No coadyuvemos, caray. ¿Me comprometo o no? Y esta es la parte que yo creo que tenemos que entender. ¿Que hay muchas agendas ocultas y que este es un momento en que se están desnudando? O sea, en realidad lo que este empresario quiere es esto, no nos juegue chueco. Lo que este intelectual realmente está haciendo es buscando dinero. Lo que este periodista en realidad está haciendo es queriendo cobrar más, negociando con la desobediencia. Es decir, sí hay como una hipocresía peligrosa. No la juego. Imagínate que yo interpretara que todo movimiento de alguien más es peligroso porque hay una agenda oculta, no viviría porque entonces desconfiaría de todo mundo, que no es el caso. Y eso sí sería intransigente y autoritario. No, eso sería horroroso, ¿no? Lo que sí digo es que necesitamos darle el significado a las palabras de lo que son sin querer buscar el recoveco para seguir engañándonos como coadyuvará. Y cada quien tiene su coadyuvará. Cierro con un tema delicado. Tú señalas ahí, Enrique Krause, de haber sido artífice de una suerte de, yo no diría conspiración, pero sí de iniciativa para sembrar noticias falsas. ¿Cómo? Ayer que hoy. Sí, ayer, un poco lo que decías en el texto es supuestamente, es decir, parece que no está todavía totalmente probado el nexo. ¿Dónde estás frente a ese tema? Porque nos lleva otra vez a las agendas ocultas. No, ahí voy ahorita otra vez, y aquí sí hay conciencia de las palabras que usas por muchos temas, ¿no? Primero, y voy a narrarlo cómo sucedieron los hechos, ¿no? A nosotros empezamos a vivir una serie de... O sea, empezó a aparecer esto de PG Leaks,
empezamos a ver y a descubrir de dónde salían, empezaron a aparecer llamadas a call centers que tenían y empezamos a ver de dónde venían los... O sea, claramente sí había orquestado, como en el 2006 y como en el 2012, campaña negativa. Había campañas negativas que aparecían, apareció esto del populismo, etcétera. Y entonces nos empieza a llegar información de que esto puede venir por acá, esto por acá, y tú empiezas como a jalar hilos, investigas un poco más acá, otro más allá, te llega más información. ¿Qué capto yo y veo? Y eso sí estoy muy, muy segura, es que había 3 campañas. Una es la del populismo, ¿sí? Otra es y del mismo populismo, bueno, estaba la del populismo, vamos a poner, hay 3, ¿y dónde pongo? No, está la de la REA, sí, que por cierto en el libro, y creo que vale la pena corregir si no tienen la nueva edición y si tuvieron la vieja, apúntele, página 168, Germán Larrea busca contratar a Paco Ortiz y Paco Ortiz no le aceptó, ¿no? Entonces esa es una, la de la REA es una campaña. ¿Qué contra hizo la Napoleón REA? Gómez Urrutia y esa... Contra Andrés, sí, por lo de Napoleón. Ok. ¿Cómo la usa? Esa es una campaña. ¿Dónde pega y cómo pega? No lo sé, pero esa es una. ¿Qué otra? La otra es la de, ¿cómo se llama? El consejo de publicidad. De la publicidad. Ese consejo. Sí, mexicano de la publicidad. Y luego está la de PGLix, ¿no? No sé si esas 3 llegaron a converger en algún momento, no lo sé. O eran iniciativas separadas. Así es, ¿no? Entonces eso es lo que no tengo pruebas de que si convergen o no convergen, ¿no? Ahora bien, tenemos informantes que nos van dando, y yo lo digo en un programa con René Delgado, en Periódico Reforma, en una entrevista, no me acuerdo, fue a mediados de la campaña, no me acuerdo exactamente cuándo, que ya teníamos los hilos de quién eran y que íbamos a dar algunos nombres que iban a estremecer al país por quiénes eran. ¿No te cabe duda de que Enrique Krause era uno de ellos o todavía cabría la duda? Te voy a decir, si te digo, o sea, ahorita y más cuando ya dijo la voy a demandar, etcétera, etcétera, te digo eso. Ahora, ahí lo que dices, yo no tengo que ver con Fernando García Ramírez, que él sí claramente estuvo en eso. Primero, es que ese es el... Primero lo negó los dos. Ya. O sea, las primeras horas lo negó, o el primer día. Luego, cuando se hacen públicas unas cosas que salen por ahí, se hacen públicas, y entonces dice, bueno, Fernando sí lo tenía. O sea, matizó, ¿sí? Entonces, ya ahí. Y tú hacías un comentario el día de la presentación que me pareció muy importante, porque decías un historiador y que si, o sea, que es que un historiador que podría estar produciendo noticias falsas es... Espérame, nomás es que esta es la... Bueno, no voy a hablar de él para que no lo tomen personal, pero ese es el problema que vivimos en este país de doble moral, ¿sí? Que aquí se incluye y se ponga la camiseta que quiera, ¿sí? Yo puedo hacer muy bien mi trabajo. Es más, lo vamos a ver con un sacerdote, para no meterme en un cuento y que ya no sienta Kraus que hablo de él. Un sacerdote que en la mañana confiesa, comulga, da su misa y les hace así a todos y nos perdona todos los pecados. Y en la noche va y se echa un niño, ¿sí? De eso estamos hablando. De esa doble moral estamos hablando. Ahora, Krause se defiende porque sabe que esa doble moral le pesaría mucho en su trayectoria. Cada quien sabe lo que le pesa. Este país está invitado a cambiar. Este país está invitado a que empecemos a dar lo mejor de nosotros mismos. Este país tiene hoy más esperanza de la que había tenido en mucho tiempo. Este país tiene energía social, Tatiana. Este país se debe, entre otros, a la energía que tú le pusiste. Con esto cierro. Decidiste no participar en el gobierno. ¿Lo lamentas todavía? No, te digo que 2 cosas tengo bien claras en la vida. A lo que me dedico a hacer, lo hago con alegría, con gusto, y si no me gusta, le encuentro la mejor cara, ¿no? Y decidí en este momento, y creo que así lo comentábamos el otro día que te tocó conocer a mi marido, yo viví un proceso con mi marido, se enfermó un tiempo, y no quiero aquí hacer una novela porque no es el tema. Mi marido se enferma de cáncer, vivimos momentos muy difíciles y muy complicados, con hijos jóvenes, con hijos muy chicos, adolescentes, y esto trae consecuencias. Y me toca atender las consecuencias. ¿Cabe, sin embargo, que regreses? ¿Que vuelvas a dar la cara en un cargo de responsabilidad de estos pesados? A ver, doy la cara ahorita y le estoy dando la cara porque estoy en el grupo parlamentario de Morena. Claro. He dado la cara, doy la cara en el trabajo que me corresponde, y el acuerdo que hice con el hoy presidente de la República es que, saliendo de la tarea que tenía yo que resolver en casa,
habría yo de decir, aquí estoy, la última vez que estuve con él, me volvió a decir, si no estás yendo tanto a tu casa, ya sabes que aquí está la puerta abierta, yo espero que así sea cuando yo esté lista. La sociedad civil encontró en ti un link, un vínculo importante durante la campaña. Yo digo la sociedad civil más genuina, ¿no? O sea, desde el tequio, para ponerlo así, las mujeres que se organizan en el barrio, derechos humanos, en fin. A este gobierno le está haciendo falta ese diálogo y tú eres ese puente. ¿Cabe que vuelvas a tomar esa agenda desde el Congreso y con el presidente? La estamos haciendo, te puedo decir, fíjate, de alguna manera con todo el tema de los refugios. Alicia Leal, que es la que entra al tema de los refugios. Alicia viene de la sociedad civil, es una mujer extraordinaria que ha trabajado todo el tema de violencia. Tú lo viste de alguna manera en el tema de trabajo del hogar, ¿no? Que te tocó ser un vínculo importante en la campaña. Ahorita estamos entrando en un tema muy importante que me encantaría que ojalá lo retomen ustedes, el tema del suicidio, en donde estamos trabajando con la sociedad civil. No hay gobierno que pueda con todo si no tiene el brazo del ciudadano trabajando y haciendo su chamba, y me vuelvo a remontar al libro. Por eso viene al final, ¿y tú qué vas a hacer como ciudadano? Hay sociedad civil que construye, hay otra que lucra. Y desde el poder hay posibilidades de que una se vea más que la otra. ¿Cómo hacerle para que los estándares morales que se están poniendo en el gobierno y en el Estado sean estándares morales que se pongan también en la sociedad? O lo fraseo de otra manera. ¿Cómo reformamos la sociedad y no solo el Estado? Echándole la luz, echando la mirada, a pedir que transparente era, a pedir que esa exigencia con la que le pedimos al otro. Te voy a poner un ejemplo que me encanta poner, porque el otro día fui a Sinaloa, llego a Culiacán y me encuentro ahí a que era presidente se me fue el nombre, que era presidente de Mexicanos Primero. Claudio X González. No, el director, era el director de Mexicanos Primero, ¿no? Y me presumen, mira, aquí ya lo tenemos, aquí con los Juan Pablo, ¿se llama Juan Pablo? Creo que sí. Me dicen, ya lo tenemos de secretario de Educación. Correcto. Y volteo y le digo, pues tienes toda la posibilidad de todo lo que criticaste, lo hagas aquí, nos enseñes tú, seas el primer secretario de Estado que muestra las listas de los maestros, y ya que lo hagas tú, nos vas a decir por qué si era posible que lo hiciera la Federación. Te has vuelto una mujer queridísima, y tengo que decir por qué. Es que eres puro corazón, con una enorme inteligencia. Tatiana, muchas gracias por compartir estas reflexiones. Aquí está este espacio abierto para conversar y transformar el país como se lo merece. Gracias, gracias y muchas gracias por el espacio. No se lo pierda. Juntos hicimos historia, Tatiana Clouthier. Es un gran texto porque nos permite pues meternos a la cocina de una campaña que hizo historia en efecto. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la noche. Espiral.